Hare Krishna, lectura del Srimad Bhagavatam. Canto tercero, hoy empezamos el capítulo 15. Descripción del reino de Dios. Wow. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Sí. Después del capítulo turbulento, vamos a seguir con las preguntas de Vidura a Maitreya Rishi para seguir con más detalles sobre estos hermosos pasatiempos. Y este capítulo es fantástico, descripción del reino de Dios, nada más y nada menos, ¿eh? Entonces, empezamos. Prabhupada Triadish, ¿quiere leer? Encantado. Aquí llegó Con la gusto. madre Yadurani, Hare Krishna. Ya, madre de Durani. Viene con el carrocito de Panamá. Sí. Maitreya Uvacha Prajapatyante Teshaha Paratejo Handitihi Tadaravarshani Shatam Sankamana Surardanat. Traducción. Sí, Maitreya dijo: Mi querido Vidura, Diti, la esposa del sabio Kashyapa, pudo entender que los hijos que llevaba en el vientre serían causa de perturbación para los semidioses. Así pues, cargó continuamente durante 100 años el poderoso semen de Kashyapa Muni, destinado a ocasionar trastornos a otros. Significado. El gran sabio Maitreya estaba explicando a Vidura las actividades de los semidioses, incluido Brahma. Cuando Diti oyó de su esposo que los hijos que llevaba en el abdomen sería causa de la perturbación para los semidioses, no se sintió muy feliz. Hay dos clases de hombres, los devotos y los no devotos. A los no devotos se les llama demonios y a los devotos semidioses. Ningún hombre ni mujer cuerdo puede tolerar que los no devotos ocasionen trastornos a los devotos. Por este motivo, Diti era recia a dar a luz a sus hijos. Esperó durante 100 años, de forma que, al menos durante ese periodo, pudiese evitar a los semidioses aquella perturbación. Vemos que Diti era muy poderosa, ¿eh? Mucho poder místico también, aguantando ahí a Hiranyaksha y Hiranyakashipur, bebés. Misericordiosa. Sí, muy misericordiosa. Chistecito. Así son las buenas mujeres. Misericordia. Sí. Lo que tenajato hatalo que loka pala hatao jasaha nyaveda yambiswa rije duamta vyatikaram disham. Por la fuerza del embarazo de Diti, la luz del sol y la de la luna se debilitaron en todos los planetas, y los semidioses de varios planetas perturbados por la fuerza preguntaron al creador del universo, Brahma: ¿qué es esta oscuridad que se extiende por todas partes? Significado. En este verso del Srimad Bhagavatam podemos entender que el sol es la fuente de luz para todos los planetas del universo. La teoría científica moderna que afirma que hay muchos soles en cada universo
no se ratifica en este verso. Se entiende que en cada universo, pero, ay, me contagiaste, Olivia. Así es la asociación. La teoría científica moderna que afirma que hay muchos soles en cada universo no se ratifica en este verso. Se entiende que en cada universo hay un único sol que da a todos los planetas la luz que necesitan. En la Bhagavad Gita se afirma también que la luna es una de las estrellas. Hay muchas estrellas y cuando las vemos reluciendo de noche, podemos entender que son reflectoras de luz, tal como la luz de la luna es el reflejo de la del sol. También otros planetas reflejan la luz del sol y existen muchos otros planetas que nuestros ojos no pueden percibir a simple vista. La influencia demoníaca de los hijos de Diti La influencia demoníaca de los hijos de Diti llevaba en el vientre, difundía oscuridad para todo el universo. Esas energías o esos grandes poderes místicos crean perturbación en todo el universo, ¿no? También cuando nació Hiranyakashipur, recuerdan en el pasatiempo de Prahlad Maharaj, el señor Nishinja, él se puso a meditar para conseguir poderes y creó esa perturbación también. Subió el calor de todo el universo y los semidioses estaban muy preocupados. Por eso iban también a pedirle ayuda al señor Brahma. Y aquí los bebés desde el vientre ya estaban ahí con su energía bien ahí intensa. Y Diti como gran yogini los estaba aguantando, ¿no? Y eran poderosos aún antes de nacer estos demonios. Mm. Oscurecer el sol y la luna, eso es algo, solo irradiando su poder. No es porque lo ha deseado, su energía negativa era tan fuerte que oscurecía el universo. Increíble, ¿no? Sí, eso es. Sí, los demonios y los semidioses son muy poderosos. Tienen mucho más poderes que los humanos, gracias a sus austeridades. Continuamos. Sí. Verso 3. Deva uchuho tama etadviho veta samvignayam vayam brisham nahi avyaktam bhagavataha kalena prishta vartamanaha. Traducción. Los afortunados semidioses dijeron, oh grande, observa estas tinieblas que tú conoces muy bien y que no están produciendo y que están produciendo ansiedad. Como la influencia del tiempo no puede tocarte, nada hay para ti que no sea manifiesto. Significado. Brahma recibe aquí el tratamiento de Vifu y de personalidad de Dios. Él es la encarnación de la suprema personalidad de Dios, encargada de la modalidad de la pasión en el mundo material. En tanto que, en tanto que representante no es diferente de la suprema personalidad de Dios y por lo tanto la influencia del tiempo no le puede afectar. La influencia del tiempo, que se manifiesta como pasado, presente y futuro, no puede tocar a personalidades superiores como Brahma y otros semidioses. En ocasiones, semidioses y grandes sabios que han alcanzado esa perfección, reciben el adjetivo de Trikalayana. Trikalayana. Sí, que pueden ver el pasado, el presente, el futuro. Trikala, ¿no? Las tres movimientos del tiempo.
Entonces, señor Brahma ya sabía todo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. y lo que iba a pasar. Sí. Texto 4. Deva Deva Jagaddatar Lokanata Sinkamane Paresham Aparesham Twan Bhutanam Ashivavavit. Oh Dios de los semidioses, sustentador del universo, joya cimera de todos los semidioses de otros planetas. Tú conoces las intenciones de todas las entidades vivientes, tanto del mundo espiritual como del material. Significado. Dado que Brahma está en un nivel casi igual al de la Suprema Personalidad de Dios, aquí recibe el tratamiento de Dios de los semidioses. Y puesto que es el creador secundario de este universo, recibe el tratamiento de sustentador del universo. Es el semidios más importante y por esta causa aquí recibe el tratamiento de joya cimera de los semidioses, como que es la joya principal de la corona, ¿no? Para Mm, él no es difícil entender todo lo que sucede, tanto en el mundo espiritual como en el material. Sabe que hay cada corazón y las intenciones de todos. Por esta causa se le pidió que explicara lo que ocurría, porque el embarazo de Diti provocaba aquellas ansiedades por todo el universo. Brahma, la joya cimera, linda sí. presentación. Verso 5. Namo Vijnana Viryaya Maya Yedan Upe Yesu Grihita Guna Vedaya Namaste Bhaktyayo Naye. Oh, fuente original de fortaleza y conocimiento científico, toda reverencia a ti. Has aceptado la modalidad diferenciada de la pasión de manos de la Suprema Personalidad de Dios. Con la ayuda de la energía externa, has nacido de la fuente no manifestada. Toda reverencia a ti. Significado. Los Vedas son el conocimiento científico original para todas las secciones del conocimiento. Y ese conocimiento de los Vedas lo infundió la Suprema Personalidad de Dios por primera vez en el corazón de Brahma. Brahma es, por tanto, la fuente original de todo conocimiento científico. Nace directamente del cuerpo trascendental de Gabardaka Vishnu, a quien nunca ve ninguna criatura de este universo material, y por lo tanto permanece siempre no manifestado. Aquí se afirma que Brahma nació de lo no manifestado, es la encarnación de la modalidad de la pasión de la naturaleza material, que es la energía externa y separada del Señor Supremo. Ya. ¿No? Es muy bonito toda esa parte de cómo los Gabor de Kasai Vishnu eh, actúan, ¿no? En función de la creación. Cuando esté el planetario, va a ser una revelación para todo el mundo Sí, de cómo el surge. planetario védico. Hace un ratito apareció la palabra Lokanath. Ayer se celebró los 50 años de Sanyas de Lokanath Swami, un gran evento también en la India, un Mm, gran ISKCON. Continuamos. continuamos. Verso 6. Ye twanang yena vavena vavayanti atma vavanam almani protabuvanam param sat asat atmakam. Oh Señor,
todos estos planetas existen dentro de ti y todas las entidades vivientes se generan de ti. Por esto, tú eres la causa de este universo y cualquiera que medite en ti sin desviarse alcanza el servicio devocional. No hay significado. Sí, este capítulo se divide en diferentes partes. Entonces, este primer segmento son todas estas oraciones a Brahma. Es una forma siempre de que vemos que hacen los sabios, los semidioses y los devotos cuando van y piden ayuda o bendiciones al Señor o a los semidioses, siempre primero les glorifican sus cualidades, ¿no? Porque es muy auspicioso para elevar la energía, la conciencia. Se enfocan en todas sus cualidades y pues para recibir también las bendiciones, ¿no? 7. Tesam supagdhyayo ganam Chita swasendriyat manang Lauda yusmat parashadanam na kutachit parabhavaha. En este mundo material no conocen la derrota las personas que controlan la mente y los sentidos, valiéndose del proceso de controlar la respiración, y que, por tanto, son místicos maduros y expertos. Esto se debe a que han conseguido tu misericordia gracias a esa perfección en el yoga. Significado. Aquí se explica la finalidad de la práctica del yoga. Se dice que un místico experto consigue control completo sobre los sentidos y la mente a través del control del proceso de la respiración. En consecuencia, el control del proceso de la respiración no es la finalidad última del yoga. La práctica del yoga tiene como verdadero propósito controlar la mente y los sentidos. Cualquiera que tenga ese control debe entenderse que es un yogi místico, experto y maduro. Aquí se indica que el yogi que tiene control sobre la mente y los sentidos goza de la verdadera bendición del Señor y no siente temor. En otras palabras, no se puede conseguir la misericordia del Señor ni su bendición en tanto no se tenga control sobre la mente y los sentidos. Esto es verdaderamente posible cuando la persona se ocupa completamente en el proceso de conciencia de Krishna. Las personas cuyos sentidos y mente están siempre ocupados en el servicio trascendental del Señor no tienen posibilidad de ocuparse en actividades materiales. Los devotos del Señor no son derrotados en ningún lugar del universo. Se afirma Narayan para Sarve, aquel que es Narayana para, es decir, devoto de la suprema personalidad de Dios, no siente temor en ningún lugar, sea enviado al infierno o ascendido al cielo. Bhagavatam 6, 17, 28. Sí, la práctica de pranayama, la postura del yoga son herramientas muy importantes para, para preparar el cuerpo y también la mente a la disciplina, ¿no? Es como explica Krishna en el Bhagavad Gita, la escalera del yoga. Es una escalera de diferentes prácticas espirituales, son todas como una gran caja de herramientas que podemos usar para nuestra práctica espiritual dependiendo de la tendencia de cada uno. Y claro, el método del bhakti de ocupar a todos los sentidos en la práctica es lo que puede salvarnos de esa constante distracción y confusión en este mundo material.
Entonces, Srila Prabhupada aquí hace énfasis, la persona cuyo sentido y mente están siempre ocupados en servicio trascendental del Señor. No tiene posibilidad de ocuparse en actividades materiales. Entonces, significa espiritualizar todo lo que hacemos, todas nuestras actividades cotidianas, espiritualizarla como una ofrenda al Señor. El control de la mente y los sentidos. Comentarios. Texto 8. Tan importante esto del control de los sentidos, ¿no? Porque a veces podemos confundirnos de que el poder del canto del santo nombre nos perdona todos los pecados. Entonces somos negligentes en tratar de controlar los sentidos. Hay que poner también una parte personal, ¿no? Mágica ayuda todo este proceso de mantener la mente siempre constantemente ejecutando servicio, adorando a la deidad, sembrando flores para la deidad, yendo al mercado para la deidad, cocinando para la deidad, leyendo los libros, estudiando, pero tiene también que ver um, un mea culpa de aprender a controlar todas las funciones del cuerpo para que esas no se desvíen, ¿no? Con la fuerza del conocimiento y la práctica de este yoga, se nos va a hacer más fácil. Y se recomienda que es la más fácil de este proceso aquí en esta época a través de la conciencia de Krishna. Entonces tenemos que ser muy expertos en amalgamar todo esto, ¿no? Para que se haga un hecho visible en nuestras vidas, porque a veces vemos eh, espíritus maravillosos, pero personalidades desastrosas. Personas muy espirituales, pero con las que no hay cómo hablar. Tan iracundos, llenas de ira, pero saben todo. Entonces tiene que haber una convicción de todo para que, como hoy hemos oído muchas veces, por los síntomas conozcamos al enfermo. Entonces, como decía un gran santo de nuestra institución, un médico va a reconocer a otro médico y un abogado va a reconocer a otro abogado. Así un devoto va a reconocer a un devoto que está verdaderamente haciendo de la práctica del Bhakti Yoga un hecho funcional porque los resultados se ven, ¿no? La forma como camina, cómo habla, lo que se comporta, cómo se abstiene y así creo que es el fin y el principio de la vida devocional. Sí, es verdad. Hay que ser muy constante y fijos en la marcha, ¿no? Para irnos puliendo. Más adelante, cuando vamos a leer sobre Kapila Deva, va a explicar ese tema de la mezcla, ¿no? Del servicio, la característica de los diferentes devotos también y de las diferentes modalidades del servicio devocional. Cuando lo hacemos con ira es porque estamos como que en la ignorancia, ¿verdad? O servicio devocional mezclado con pasión, con bondad. Pero bueno, siempre las escrituras nos mantienen alerta. Muy bien. ¿Alguna madre que quiera continuar en la lectura? ¿O sigo? Bueno, puedo leer un rato. Gracias. Ya, Muy bien, Premi. ya. Texto 8. 8. Yasya vacha praja sarva gavastantvaya jantritaha haranti balim ayatas tasmai mukyayate namaha. Las directrices védicas guían a todas las entidades vivientes del universo, tal como dirige a un buey la cuerda que se ate a su nariz. Nadie puede violar las reglas que se establecen en las escrituras védicas. Ofrecemos nuestro respeto a la persona principal que nos ha llegado los Vedas, que nos ha legado los Vedas, significado por Srila Prabhupada. Las escrituras védicas son las leyes de la suprema personalidad de Dios.
No se pueden quebrantar los mandamientos que se dan en las escrituras védicas, tal como no se pueden quebrantar las leyes del Estado. Toda criatura viviente que quiera un verdadero beneficio en la vida debe actuar ajustándose a la guía de las escrituras védicas. Las almas condicionadas que han venido a este mundo material en busca de complacencia material de los sentidos se regulan mediante los mandamientos de las escrituras védicas. La complacencia de los sentidos es como la sal, no se puede tomar demasiada ni demasiada poca, pero hay que tomar una cierta cantidad de sal para hacer que los alimentos sean sabrosos. Aquellas almas condicionadas que han venido a este mundo material deben utilizar sus sentidos, siguiendo la guía de las escrituras védicas. De lo contrario, se verán puestos en una condición de vida más miserable. No existe ningún ser humano ni semidios que pueda decretar leyes como la de las escrituras védicas, porque las regulaciones védicas las dicta el Señor Supremo. ¿Cómo ves, Premi, lo de la sal? Me encantó. ¿Sabes que justo leí hace poco así una de esas frases que mandan de Guru Maharaj de Jayapataka Swami y hablaba de esto justo? Decía eso, que a veces sí tenemos que ser como cuidadosos, ¿no? En la complacencia de los sentidos y daba este ejemplo, algo así. Y sí, no estamos en devoción pura, entonces cortar todo de golpe puede ser hasta contraproducente. Entonces me encantó eso de saber cada uno cuál es su medida justa para poder seguir avanzando. Y es un camino gradual. Sí, entonces sin sal sería ya como un yogi en la cueva, sin ninguna gratificación y no vas a aguantar menos en esta era, ¿no? Pero tenemos mucha sal también en la práctica del servicio devocional, ¿verdad? Tenemos fiestas, festivales, prashada, amistad. Entonces, es muy, y recreo también, ¿verdad? Había un texto que hablaba de la importancia de recrearse también, pero siempre de una forma que nos ayude, ¿no? En nuestro camino progresivo. Digo, Sí, Satwam Vidas Vidatsva Sambhumam Samasalupta Karmanam Adabradaya Drisya Apanam Arhashikshitum. Los semidioses oraron a Brahma: por favor, mira hacia nosotros misericordiosamente, pues hemos caído en una condición miserable. A causa de la oscuridad, todo nuestro trabajo se ha parado. Significado: debido a la oscuridad completa que se extendía por todo el mundo, las actividades y ocupaciones habituales en todos los diferentes planetas se pararon. En los polos norte y sur de este planeta a veces no hay divisiones de día y de noche. De igual manera, cuando la luz solar no llega a los diferentes planetas del universo, no hay diferencia entre día y noche. ¿se imaginan un apagón total, sin luz? Hasta los semidioses no podían seguir trabajando. Eso que ellos no necesitan luz eléctrica ni nada de eso, ¿verdad? En los planetas inferiores hay joyas y pues todo es el reflejo del sol, ¿verdad? 10. Esa devadite garva oha kasyapam arpitam disasti mirayam sarva vardhate green ivaidasi. Tal como un combustible ahoga un fuego, el embrión que el semen de Casiapa creó en el vientre de Diti ha provocado completa oscuridad por todo el universo.
Aquí se explica que la oscuridad extendida por todo el universo la provocó el embrión que en las entrañas de Diti creó el semen de Casiapa. Y como leímos al comienzo, ella estaba aguantando por 100 años para que no nacieran esos niños que iban a crear muchos disturbios. Maitreya Uvacha Saprahasya Mahabaho Bhagavan Sattva Gochara Pratyakaschastatmabhu Devan Prinam Ruchira Yajira. Sri Maitreya dijo, de esta manera, Brahma, a quien se entiende por medio de la vibración trascendental, intentó satisfacer a los semidioses, complacido con las palabras de su oración. Brahma pudo entender la infracción de Diti y, en consecuencia, sonrió ante aquella situación. Contestó a los semidioses allí presentes con palabras que pudieran entender. ¿Qué dice Brahma? Brahma Vacha Manasame Sutayusmat Purvaja Sanatadaya Cherur Vihaya Loka Lokeshu Vigatasvikha. Brahma dijo, mis cuatro hijos, Sanaka, Sanatana, Sanananda y Sanat Kumara, nacieron de mi mente, son sus predecesores. Ellos viajan a veces por los cielos material y espiritual, sin ningún deseo definido. Significado. Cuando hablamos de deseo, nos referimos al deseo de complacencia material de los sentidos. Personas santas como Sanaka, Sanatana, Sanandana y Sanat Kumara no tienen ningún deseo material, pero a veces viajan por todo el universo, porque ese es su deseo, para predicar servicio devocional. Entonces Brahma empieza desde más atrás, desde antes el embarazo de Diti, de dónde empezó todo esto. Entonces, lo interesante también del Srimad Bhagavatam, los tiempos adelantan y se atrasan para que tengamos siempre que refrescarnos y prestar atención a ver dónde estamos, ¿no? Por eso la importancia de leerlos sistemáticamente. Entonces Brahma empieza a contar los cuatro Kumaras, sus primeros hijos que él creó, que tienen forma de niños, son grandes sabios, pero tienen cuerpo de niño para no enredarse con la vida material. Y uno más. Saekada Bhagavato Vaikuntasya Malatmanaha Yayur Vaikunta Nilayam Sarva Lokanamascritam. Tras viajar así por todos los universos, entraron también en mi cielo espiritual, pues estaban libres de toda contaminación material. En el cielo espiritual hay planetas espirituales que se conocen como Vaikuntas, donde habita la suprema personalidad de Dios y sus devotos puros, y que son adorados por los habitantes de todos los planetas materiales. Significado. El mundo material está lleno de ansiedades y preocupaciones. En cada uno de los planetas, del más elevado al más bajo, Patala, toda criatura viviente tiene que estar llena de ansiedades y preocupaciones, porque en los planetas materiales no se puede vivir eternamente. Las entidades vivientes, sin embargo, en realidad son eternas. Quieren un hogar eterno, un lugar donde poder vivir, un lugar eterno donde vivir. Pero por haber aceptado una morada temporal en el mundo material,
están naturalmente llenos de ansiedad. En el cielo espiritual, los planetas se llaman Vaikuntas, porque los habitantes de esos planetas están libres de toda ansiedad. Para ellos, nacimiento, muerte, vejez y enfermedades no existen, y en consecuencia no sienten ansiedad. Por otro lado, los habitantes de los planetas materiales siempre sienten temor del nacimiento, la muerte, la enfermedad y la vejez, y están por lo tanto llenos de ansiedades. Comentario, Premi. Y es tal cual como dice el Bhagavatam. A veces nos olvidamos y pensamos que estamos en este plano para disfrutar, o todavía tenemos algunos deseos de decir, no, pero por ahí se puede disfrutar un poco separadamente de Krishna, y en realidad este mundo no fue creado para eso. Y el Bhagavatam lo explica sumamente claro, Prabhupada en sus significados, y uno cuando empieza así la práctica espiritual, al encontrar un gusto por hacer servicio devocional, que es desde otro, un gusto que es diferente a las actividades de este plano material, ahí uno puede ir entendiendo un poco el Bhagavatam y cómo está constituido este mundo y demás. La importancia de leer todo el tiempo el Bhagavatam, porque nos olvidamos, la mente tiende a querer igual seguir disfrutando, los sentidos son tan fuertes. Entonces el leer nos ayuda cada día a recordar eso. Sí, el gran temor del mundo material, la ansiedad, nacimiento, enfermedad, vejez, muerte. Por eso también el Srimad Bhagavatam menciona varias veces que el servicio más grande para los devotos y la caridad más grande que uno puede hacer a la humanidad es liberarlos del temor de esas miserias gracias al conocimiento. Si no, uno se aferra y dice, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero pues aquí vamos viendo por qué pasan todas estas situaciones y tantas locuras de este mundo. Texto 14. Vasanti yatra purusha sarve vaikuntamurtaya ye nimita nimitena dharme naradayan harim. En los planetas Vaikuntas, todos los habitantes tienen una forma semejante a la de la suprema personalidad de Dios. Todos se ocupan en el servicio devocional del Señor sin deseos de complacencia de los sentidos. Significado. En este verso se describe a los habitantes y la forma de vida de Vaikunta. Los habitantes son todos como la suprema personalidad de Dios, Narayana. En los planetas Vaikunta, la deidad predominante es el aspecto plenario de Krishna como Narayana, de 4 brazos, y los habitantes de Vaikunta Loka tienen también 4 brazos, lo cual se opone completamente al concepto que tenemos en el mundo material. En el mundo material no encontramos en ninguna parte un ser humano con 4 brazos. En Vaikunta Loka no hay otra ocupación que servir al Señor, y ese servicio no se ofrece con un propósito. Aunque todo servicio tiene un resultado específico, los devotos no aspiran nunca a que sus propios deseos se satisfagan. Sus deseos se satisfacen al ofrecer al Señor servicio amoroso trascendental. Este capítulo se llama Descripción del Reino de Dios. Entonces aquí vemos la característica de los habitantes, de los devotos que están en este planeta Vaikunta. Un servicio sin ningún propósito.
Aunque todo servicio tiene un resultado específico, los devotos no aspiran nunca a que sus propios deseos se satisfagan. Sus deseos se satisfacen al ofrecer al Señor servicio amoroso trascendental. Entonces esa es nuestra esencia en plenitud. Nosotros solo podemos estar realmente felices cuando somos disfrutados por el Señor. Cuando queremos nosotros disfrutar, siempre es un desastre. ¿Hay algún comentario? ¿O seguimos absortos en el mundo espiritual? Sigo 15. leyendo. ¿Quieres? ¿Está cansada ya, Premi? No, no estoy cansada, pero si alguien quiere leer también le doy la oportunidad. Hay un poquito más, sigue tú. Yatra chatya puman aste bhagavan sapta gochara Tatvam vistavya virajam swanam momirgayam brisaha. En los planetas Vaikuntas está la suprema personalidad de Dios, que es la persona original, y a quien se puede comprender por medio de las escrituras védicas. Él está pleno de la modalidad de la bondad, no contaminada, sin lugar para pasión ni ignorancia. Él proporciona a los devotos el progreso religioso. Significado. El reino de la suprema personalidad de Dios en el cielo espiritual no se puede entender por medio de ningún otro proceso que la descripción de los Vedas. Nadie puede ir a verlo. También en este mundo material, aquel que no puede pagar para ir a un lugar distante usando transportes motorizados, solo puede entender ese lugar mediante libros dignos de crédito. De la misma manera, los planetas Vaikunta del cielo espiritual están más allá de este espacio material. Los científicos modernos que tratan de viajar por el espacio encuentran difícil incluso ir al planeta más cercano, la Luna. ¿Qué decir de los planetas más elevados del universo? No hay posibilidad de que puedan ir más allá del cielo material, entrar en el cielo espiritual y ver por sí mismos los planetas espirituales Vaikunta. Por lo tanto, el reino de Dios en el cielo espiritual solo se puede entender con ayuda de las descripciones fidedignas de los Vedas y Puranas. En el mundo material hay tres modalidades de cualidades materiales: bondad, pasión e ignorancia. Pero en el mundo espiritual no hay rastro de las modalidades de la pasión y la ignorancia. Solo existe la modalidad de la bondad, sin que ningún indicio de ignorancia ni pasión lo contaminen. En el mundo material, incluso si alguien está completamente en bondad, de vez en cuando tiene que verse sometido a la impureza de indicios de las modalidades de la ignorancia y la pasión. Pero en el mundo Vaikunta, el cielo espiritual, existe solamente la modalidad de la bondad en su forma pura. El Señor y sus devotos residen en los planetas Vaikuntas y participan de la misma calidad trascendental, es decir, Suda Sattva, la modalidad de la bondad pura. Los planetas Vaikuntas son muy queridos para los Vaishnavas, y para el avance progresivo de los Vaishnavas hacia el reino de Dios, el Señor en persona ayuda a sus devotos. El Señor en persona ayuda a sus devotos. ¿Cómo ves, Premi? La bondad pura. Y leer hacia dónde tenemos que ir. El Bhagavatam es tan glorioso y nuestro mejor amigo, porque nos está mostrando el mundo espiritual y las cualidades que tenemos que desarrollar para poder entrar ahí. Y Prabhupada, todo el trabajo que tomó desde sus comienzos, antes de venir a Occidente, cómo se preparó y trajo el Bhagavatam, uno de los tomos, y hasta el último respiración estuvo
tratando de darnos lo máximo del Bhagavatam para poder salvarnos, para poder volver a Vaikunta. Hago lo que brindaban los devotos. Así que bueno, sí, primero situarnos en la bondad para después poder pasar, sí, la bondad pura. Sí, tenemos que liberarnos de los rastros de la pasión y la ignorancia. Claro, aquí es imposible. Aquí las modalidades son muy potentes, muy poderosas, pero podemos ocupar nuestra pasión en el servicio, en la misión. Bueno, la ignorancia no hay modo, ya. Tenemos tenemos que sí o sí elevarnos a la pasión bondad, ¿no? Y cuando nos cubre la ignorancia, pedirle mucho a Krishna para que disipe esa oscuridad. Y la bondad, sí, del mundo material también es mezclada y es contaminada, como leímos anteriormente en el Bhagavad Gita también. La bondad en el mundo material, la bondad a nivel material está contaminada por cierto conocimiento y felicidad. Si buscamos tener conocimiento, nos trae cierta felicidad, pero es contaminado cuando es un conocimiento material y una felicidad material, porque nos lleva de toda manera a sentirnos bien, pero a sentirnos mejores que los demás. Nos da un cierto orgullo, entonces por eso siempre estamos sobre el límite de caer de nuevo en la codicia, la lujuria y la ira, si no espiritualizamos nuestra bondad. Es como muchos maestros o filósofos o personas que tienen conocimientos que de toda manera caen de su nivel por no espiritualizarlo. No sé si hay alguna duda sobre la bondad. Es como ser muy bondadoso, ser filantrópico, construir muchos hospitales o escuelas, pero sentirse orgulloso por eso, ¿no? Sentir que es una cuestión del ego y que es una extensión de la lujuria, ¿no? Querer alabanza y glorificación. Texto 16. Yatranaitishyasam nama vanam kamadugai drumai sarvartru, perdón, sarvartru sirirvibrajat kaivalyamiva murtimat. En esos planetas vaikuntas hay muchos bosques muy auspiciosos. En esos bosques, los árboles son árboles de deseos y en todas las estaciones están llenos de flores y frutos, porque todo en los planetas Vaikuntas es espiritual y personal. Significado. En los planetas Vaikuntas, la tierra, los árboles, los frutos, las flores y las vacas, es decir, todo, es completamente espiritual y personal. Los árboles son árboles de deseos. En este planeta material, los árboles pueden producir frutos y flores según lo que la energía material disponga. Pero en los planetas Vaikunta, los árboles, la tierra, los habitantes y los animales son todos espirituales. No hay diferencia entre el árbol y el animal, o el animal y el hombre. Aquí la palabra Murtimat indica que todo tiene una forma espiritual. La ausencia de formas que los impersonalistas conciben se refuta en este verso. En los planetas Vaikuntas, aunque todo es espiritual, todo tiene una forma en particular. Los árboles y los hombres tienen forma, y como todos ellos, aunque teniendo formas diferentes, son espirituales, no hay diferencia entre ellos. Así que los planetas
espirituales son muy personales. No es que solo hay luz y energía, es todo totalmente personal, incluso los árboles. Sí, es algo que para nosotros es muy, obviamente, son todos con los árboles, los animales, todos los seres, ¿no? Tienen su servicio, tienen su actividad. Sí, sería interesante explorar más este tema, pero creo que es muy, muy difícil comprenderlo. ¿Cómo ves, Premi? ¿Cómo es ser un arbolito en el mundo espiritual, lleno de felicidad? O ni idea, hermana, eso sí, no sé. No sé cómo será. Pero bueno, uno puede experimentar en este plano por momentos así la dicha, la felicidad espiritual cuando hace algún servicio con la conciencia apropiada y en el humor apropiado y Krishna manda ese néctar, esa felicidad que sí. Pero bueno, ¿cómo sería en el mundo espiritual? Eso no tengo ni idea. No sé, vos qué opinás. Como que será como una conexión pura de almas, porque aquí nos conectamos más con los cuerpos que con las almas. Cuando nos conectamos entre nosotros como almas, es una experiencia muy, muy trascendental, pero allá es todo lo mismo, ¿no? El alma y los diferentes cuerpos no tienen esos límites, todos absortos en servir al Señor. Sí, estaba pensando, como para poder entrar ahí al reino de Dios, uno tiene que poder amar a todos en este plano para poder después amar a Dios. Y en ese debe ser como uno siente tanto amor por todo, por todos, que el corazón está completamente así abierto. Y a veces también en este plano podemos ver a veces cómo tenemos el corazón muy cerrado ante ciertas cosas y como por momentos se abre un poco y cuando se abre como uno se siente mucho mejor y sale lo mejor de cada uno. Y en ese plano espiritual todo debe ser, sí, una felicidad trascendental de amor puro. Sí. Un texto más, Premi, 17. 17. Vaimika Salalama Charitanisa. No, esta métrica no es. Sería. Rarararararara. Vaimika Salalana Charita. No, no sé cuál es la métrica de estos versos largos. ¿Alguien sabe? Pues probemos. Vaimanika salananas charitani sasvat gayanti yatra samalakshapanani bhartu antaryale nuvikasham madhumahavinam gandena candita diyopianilam kshipantaha. El próximo lo lee Triadish. Ah, bueno, que ya es el último. En los planetas Vaikuntas. Este lo leí ahí. Perdón. No, no, no. Decía 18. el próximo sánscrito, pero este es el último. Será la próxima semana. Ah, no. En los planetas Vaikuntas, los habitantes vuelan en sus aeroplanos, acompañados de sus esposas y consortes, y cantando eternamente sobre el carácter y las actividades del Señor, que están siempre exentos de toda cualidad no auspiciosa. Mientras cantan las glorias del Señor, ridiculizan incluso la presencia de los florecientes capullos de Madhavi, fragantes y cargados de miel. Significado. Parece ser
según este verso, que los planetas Vaikunthas están plenos de toda opulencia. Hay aeroplanos en los que los habitantes viajan por el cielo espiritual con sus amadas. Una brisa difunde la fragancia de las flores recién abiertas y es tan agradable que esparce también la miel de las flores. A pesar de todo, los habitantes de Vaikunta están tan interesados en glorificar al Señor que no les gusta que esa agradable brisa les moleste cuando cantan las glorias del Señor. Dicho de otra manera, son devotos puros. Para ellos glorificar al Señor es más importante que la complacencia de sus propios sentidos. En los planetas Vaikuntas a nadie le interesa la complacencia de los sentidos. Oler la fragancia de una flor recién abierta es, sin duda, muy agradable, pero no es más que complacencia de los sentidos. Los habitantes de Vaikunta dan preferencia al servicio del Señor, no a la complacencia de sus propios sentidos. Servir con amor trascendental al Señor produce un placer trascendental tan grande que en comparación la complacencia de los sentidos es algo insignificante. Cuando entramos al templo pues estamos en el ashram o en general hacemos servicio en los monasterios, nos enseñan a, cuando vemos una flor, no olerla, ¿verdad? Hasta que la ofrecemos al Señor. Es un entrenamiento para, es como cuando cocinamos, no probar y no desear para entrenar a los sentidos, a no pensar en yo, qué me gusta, no me gusta, y acostumbrar la mente en pensar, siempre ofrecer primero al Señor Supremo, todo, ¿no? Incluso los inciensos no los olemos antes. Y, y sí, cuando llevamos flores también a la deidad, no las olemos, la ofrecemos así. Entonces, son todos estos detalles de práctica del servicio devocional y en esos detalles el entrenamiento yógico para educar a los sentidos. Si no, no vamos a poder ir a Vaikunta. Y ¿Cómo ves, Previ? después de ofrecérselo los inciensos, las flores, la comida, pues sí, tomamos esos remanentes, Nos ponemos comemos, las guirlandas. sí, y ahí nos purificamos muchísimo, ¿no? Eso se explica. Entonces, siempre como que uno hace algo por Krishna y al final uno no lo hace por eso, pero Krishna al final termina dándote mucho más. Sí, Y uno le ofrece algo y Krishna después te da mucho, mucho más. Y así es. Entonces, no es que no comemos, no, después comemos, pero ya una vez que uno ofrece la comida, queda totalmente, toca los labios de Krishna y esa comida ya es súper especial y nos purifica nuestra conciencia para poder ir entendiendo estos temas. Entonces, sí, todo un proceso que Prabhupada nos trajo para poder ir avanzando en conciencia de Dios, conciencia de Krishna. ya, muchas gracias. Madre, No, sí, Norma. ¿puedo agregar algo? Claro, Norma, por favor. Escuchando todo lo que dicen, todo el proceso, todas las prácticas, yo pienso que a final de cuentas, pues todos esos signos externos, o es decir, lo que hacemos, y si es ofrecido, como usted decía ahorita, o sea, tener siempre esa conciencia crística, ¿verdad? O de Krishna, de estar ofreciendo constantemente todo lo que haces, lo que no haces también, o sea, todo ofrecido totalmente hacia Dios, pues va uno avanzando espiritualmente también, ¿verdad? Y la repetición también, de estarlo haciendo constantemente. Entonces todo eso es
algo pues muy, muy importante. Sí, Norma, gracias. Es verdad. Sí, que se vuelva como el hábito, ¿no? Si la Prabhupada decía, todo es cuestión de hábito, entonces hay que cambiar los hábitos. Entonces, O de otra manera más moderna, se podría decir como un estilo de vida, ¿verdad? eso Es sí. algo que siempre haces. Sí, que se vuelva ya tu estilo de vida, ¿no? Y es tan diferente, ¿no? Cuando uno cambia esas actitudes. Ujú. Así como yo también siempre en la familia donde nací, siempre se ofrecían los alimentos antes de comer y había esa estructura que se inculcaba a los niños, ¿no? Tan importante. Sí, y a la vez va también entrenando a la mente, ¿verdad? En cuanto al control de los sentidos y de los deseos y de todo eso. Exacto. Sí, porque también cuando nos ponemos límite, por ejemplo, que decimos, eso no se puede ofrecer, entonces no. Entonces es un límite saludable, ¿no? Como que no, que no fumamos, que no tomamos porque a Dios no le gusta. Entonces uno ya así va educando los sentidos, educando la mente. Sí, realmente estamos muy afortunados de estar en estos caminos espirituales que, como dice Norma, ¿no? Otro estilo de vida. Muchas gracias. Gracias por la lectura, Hare Krishna. Hare Krishna, que Haribol, tengan Hare lindo Krishna, fin de semana. Haribol. Haribol, Premi, Triadish, Hare Krishna. Hare Krishna, reverencias.